Pues bienvenidos a un episodio más de la Maestría del Cuerpo. En esta ocasión cuento con una invitada de honor que además me honra mucho tenerla entre nuestros expertos, que es Rocío Burgos. Hola, Rocío. Hola, Vanessa. Pues Rocío es terapeuta corporal integrativa. Algunos conocerán las siglas TCI, ¿no? Pues Rocío es una de las terapeutas, es terapeuta gestal también, educadora social sistémica especializada en familias y en adolescentes, acompañante en la infancia y prevención de la neurosis por Evania Reicher y Sergio Veleda. Ujú. Bueno, Rocío, eh, aunque no conocía el resto de tus otras inquietudes y labores, yo conocí a Rocío pues, a través de una charla hablando acerca de la terapia corporal integrativa, del programa de formación. Entonces quedé prendada, yo ya había oído hablar desde hacía muchos años de la terapia corporal integrativa, pero no había escuchado a ninguno de los formadores o a ningún profesional dentro del programa, ¿no? Haciendo un desglose de, de qué abordabais. Y entonces, bueno, pues en ese momento me dije que tenía que traer al programa a Rocío para que nos explicase qué es la terapia corporal integrativa y cómo surge esta, esta terapia. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa. Gracias por invitarme a este espacio también, muy honrada de estar aquí, muy agradecida. Y bueno, la terapia corporal integrativa es un sistema de autoconocimiento y transformación que integra los distintos aspectos del ser humano, serían mental, emocional, corporal, incluso energético, aunque el abordaje es desde el cuerpo. Y esta terapia la creó Antonio Pacheco hace más de 20 años y lo que hizo fue reunir una serie de disciplinas de distintas escuelas de terapia y de autoconocimiento donde se aborda principalmente el cuerpo, ¿no? Entonces aquí hay eh, pues tanto bioenergética como una parte importante de la formación y la terapia neurreichiana, como una técnica de masaje también que permite la apertura emocional, como pues todo lo que es el movimiento expresivo, la danza, el teatro, la musicoterapia, el movimiento espontáneo, también el trabajo de la respiración como eje muy importante, trabajo de la sexualidad y la meditación también, como técnica introspectiva por excelencia. Entonces, el TCI es esto, es un conjunto de todas estas cosas, de técnicas orientales y técnicas occidentales. Me hace mucha gracia porque todo lo que has señalado lo vamos a ir como desgranando poquito a poco en la entrevista. Y quisiera que me hablaras primero sobre la bioenergética, ¿no? Porque le dedicáis, perdón, como varias áreas, ¿no? Incluso módulos a la bioenergética. Y quiero que nos cuentes qué es, en qué consiste y luego en qué consiste los diferentes métodos, ¿no? Para desbloquear estos nudos y tensiones del cuerpo, si entiendo bien son 5, ¿no? El enraizamiento, el movimiento, la respiración, la expresividad y la manipulación. Vale. Pues bueno, la bioenergética va muy directamente a atender algo que está en la base en la teoría de base de la terapia corporal integrativa, que explico un poco para que se entienda, ¿no? En la teoría de base, en el TCI, pues vemos que todo lo que sucede a nivel emocional, todo lo que nos sucede a nivel emocional, nos está sucediendo a la vez en el cuerpo, está teniendo un registro a la vez en el cuerpo. Entonces, todas estas experiencias no resueltas que hemos vivido y que hemos empezado a vivir ya en la infancia, han tenido un registro corporal. Y este registro es una es una tensión muscular habitualmente. Y con el tiempo de haberse dado situaciones no resueltas, estas tensiones se han ido cronificando y han ido conformando lo que llamamos una coraza muscular.
que es a nivel de cuerpo lo que a nivel psicoemocional sería el carácter o la personalidad entendida como estrategias de defensa. Las mejores que hemos encontrado cada una y cada uno para salir adelante con lo que ha sido pues nuestra historia, nuestras heridas de la infancia y buscando el amor de quienes nos acompañaban. Entonces, esta estructura, esta coraza muscular, es una defensa. Son unas tensiones en las que nos defendemos. Son unas tensiones en las que esto que nos está siendo muy difícil sentir, pues ya en la infancia, ¿no? Y que no podemos resolver, nos permite pues no sentirlo tanto. No sentirlo tanto y adecuarnos a nuestra estrategia de defensa que hemos encontrado, nuestra estrategia para salir adelante lo mejor posible, ¿no? Para estar en menos conflicto con las señales que nos da el cuerpo y lo que luego podemos hacer fuera. Entonces, desde la bioenergética lo que se hace es ir a desbloquear zonas bloqueadas, ¿no? Zonas tensas del cuerpo que están bloqueadas. Con estos ejercicios desbloqueamos y soltamos. Soltamos tensión, soltamos bloqueo. Donde hay bloqueo hay energía que está estancada en ese lugar. Hay energía que no se mueve, está como puesta ahí en defensa. Cuando la energía lo natural que haría es moverse, circular a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Cuando desbloqueamos con un ejercicio de bioenergética, esas emociones que pueden estar retenidas o reprimidas se mueven, se expresan, se mueven en el cuerpo y deja de haber una barrera a la sensación, ¿no? Hay una barrera a lo que pues esa energía estancada no nos permite sentir. Entonces permite que la energía se pueda mover más libremente por el cuerpo y permite que nos sensibilicemos, que podamos volver a escuchar estas señales internas del cuerpo. Con lo cual, puedo atender a las necesidades reales, ¿no? Puedo atender a lo que el cuerpo me está pidiendo, nos hace ganar sensibilidad. Y también permite que nos podamos expresar con las emociones pues, que estamos viviendo en cada momento, en el presente, de una manera más espontánea, menos condicionada. Al final es sentirse en el cuerpo, es como volver a casa, ¿no? Volver a habitar el cuerpo. Los ejercicios de bioenergética ayudan mucho a esto, a sentir el cuerpo, a sensibilizar el cuerpo, a que la energía de vida que hay se pueda mover por el cuerpo e ir soltando esos bloqueos, esas defensas. Volver a conectar con el instinto también, ¿no? Y bueno, pues al final ampliar conciencia. Una vez que se acceden a esas memorias que están ahí bloqueadas en el cuerpo, ¿no? A esas memorias no conscientes que están bloqueadas en el cuerpo, ¿cómo hacéis esto en formación? ¿Cómo hacéis una vez que yo tengo acceso a esa memoria que no conocía, cómo hago para poder materializarla, sacarla, exteriorizarla? ¿Únicamente a través de la expresión o también hay un proceso de escritura o de reconocimiento de otra función? Bueno, principalmente lo que hacemos es ayudar a expresarla en el momento que está sucediendo, poder moverla en el cuerpo, poder darle expresión. Si viene un llanto, pues llorar, ¿no? Si viene risa, pues reírse, y si viene rabia, pues poder sacar la voz y moverla en el cuerpo. Muchas veces lo que sucede es que el cuerpo ya se está moviendo, o sea, el cuerpo ya con su sabiduría está pulsando por algo y simplemente es acompañar a eso, ¿no? Que eso sea. A veces ni siquiera hay conciencia de cuál es el contenido, o sea, esto que se me está moviendo, ¿de dónde viene? Porque puede ser que venga de un momento muy inicial de la vida. Puede ser que de repente viene un miedo, por ejemplo, y mi cuerpo está temblando, que es la manera de drenar el miedo en el cuerpo, ¿no? Y a lo mejor la persona no sabe esto de dónde es. Puede ser, a veces te viene una imagen de una persona, ¿no? Ah, esto tiene que ver con algo con mi padre, pero no sé muy bien qué. O a veces sí que tiene contenido de qué es. O a veces no viene en un primer momento y sí que viene en un segundo o en un tercero, ¿no? Es un proceso. Es un proceso.
Entonces, confiamos en la sabiduría del cuerpo y que moviendo esto en el cuerpo esto se coloca y energéticamente se coloca y hay una sensación de alivio, como de no tener que defenderse ya, algo así, como una energía que estaba estancada que se recupera, hay una sensación como de vitalidad también. Si hay contenido, si se sabe con qué tiene que ver, pues claro, se le da también espacio pues en la integración que podemos hacer de lo que se mueve a nivel corporal y emocional, pues también a nivel mental, ¿no? Llevarlo a la comprensión e incluso llevarlo a la terapia individual, ¿no? Que también se recomienda mucho hacer en la formación. De hecho, el TCI, la terapia TCI es una terapia grupal y es una terapia individual, ¿no? Tiene esas dos modalidades. Uno de los autores con los que trabajáis, o como lectura recomendada, corrígeme si me equivoco, ¿no? Es Alejandro Lowen. Sí. Alexander, perdón, Alexander Lowen, yo lo he españolizado, ¿no? Sí. En el que él habla de que existe una base de bioenergética, ¿no? Bajo la creación del carácter de cada persona, y eso es justamente lo que decías, el carácter es una cuestión adaptativa a la situación, ¿no? Y a lo que yo traigo como predeterminado. Entonces esto está relacionado con la estructura física del organismo, cómo se ha organizado mi cuerpo a nivel muscular, postural, ¿no? Para hacerse cargo o para poder salir al mundo, ¿no? De una manera segura, a pesar de no reconocer aquello que le pasó y que se ha quedado en su memoria no consciente, ¿no? Hay algunos parámetros fijos por los que leyendo el cuerpo, en una lectura rápida de un cuerpo, más o menos se sepa diferenciar o distinguir qué tipo de bloqueos o qué tipo de emociones hay retenidas o Sí, bloqueadas. sí, sí. Hay, desde la bioenergética lo que tenemos es, desde la caracterología bioenergética tenemos una tipología de caracteres que son 5, aunque hay 2 que tienen subtipos, ¿no? Entonces al final son más, donde vemos la estructura corporal que tiene que ver, o sea, es una tipología donde podemos comprender distintas estructuras que cada una tiene que ver con un determinado momento evolutivo de la infancia y con una herida, ¿no? Con una situación traumática o una situación de herida, entendiendo por esto algo que todos hemos vivido, ¿no? Hay quien ha sido más traumática y más repetida y más intensa, y hay quien menos, pero bueno, todos hemos estado en contacto con esto, con de alguna manera sentir que así tal como éramos no iba del todo bien, ¿no? Como que había que adaptarse y ser de otra manera. Entonces, según el momento evolutivo de la infancia, la herida que sucede, hay una estructura corporal concreta. Hay una estructura que hace defenderse de eso en ese momento de la vida. Y también hay un patrón de comportamiento, ¿no? También hay lo que sería a nivel psicoemocional, pues esta manera de relacionarse con nosotros, que también lo vemos la estructura corporal y la forma psicoemocional de defensa. Y también hay unos ejercicios que van bien al cuerpo para estas personas y también hay lo que son cosas reparadoras, ¿no? Que para unas personas son unas cosas y para otras otras. Entonces, lo que sucede es que todos tenemos defensas de distintos momentos, ¿no? De lo que serían como de distintas estructuras. Porque pues en distintos momentos de nuestra infancia nos hemos defendido más o menos. Y habitualmente tenemos más defensas de un momento y como de una situación, que es donde está nuestra herida nuclear. Entonces en el cuerpo se va a ver todo, en el cuerpo está todo. Entonces ahí podemos ver las defensas de cada momento, y también hay personas que tienen un cuerpo muy de herida nuclear de una situación, de un momento de la infancia que se corresponde mucho con una tipología de cuerpo, y ahí es muy fácil verlo, ¿no? Porque se corresponde mucho con una estructura concreta. Y hay personas que tienen un poco de todo, pero bueno,
Normalmente tenemos de varios lugares. Tenemos de varios lugares. Y claro, cada una tiene su razón de ser. A mí me parece esto muy, muy rico, ¿no? Como se podría hablar mucho y también con soporte visual. Y en la formación la aprendemos a ver en nuestro propio cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo de los compañeros y las compañeras, para también poder acompañar con esta herramienta a otras personas, ¿no? Las personas que se dedican a acompañar a personas. Pero bueno, te podría nombrar alguna cosa por decir, Por ¿no? favor, sí, sí, sí. De hecho, te iba yo a pedir que nos pusieras algunos ejemplos, si los hay. Sí, bueno, hay distintas zonas en el cuerpo donde se sensan distintas emociones. Por ejemplo, ahora puedo poner el ejemplo de la rabia. La rabia, una de las zonas del cuerpo donde se sensa, que sería donde corporalmente hay la señal, ¿no? Cuando se está sintiendo rabia, es aquí en la parte alta de la espalda, entre los omóplatos. Otro lugar es aquí la mandíbula. ¿Y cuáles serían las huellas morfológicas de esto? Entonces, una huella clara en una persona que en su infancia no ha habido permiso para decir que no, que esto es en una etapa concreta del desarrollo, ¿no? Que es la etapa anal del desarrollo, que es este momento donde los niños y las niñas se empiezan a diferenciar, especialmente de la madre, que es con la que han estado en fusión, ¿no? Y bueno, pues empiezan que esto es desde el año y medio más o menos a los 2 años y medio, pues empiezan a decir mucho que no, ¿no? No, esto no, o yo sola, o yo solo. Hay una expresión de la rabia más corporal, más física, y muchas veces no es bien recibida esta, ¿no? Porque pasa de ser un bebé más, bueno, Dócil, más dócil a un niño o una niña que siente su fuerza y tiene incluso identidad, tiene ¿no? una intensidad, ¿no? Con la expresión de rabia. Y luego hay mucha energía, mucho moverse, mucho querer tocar cosas y mucho no, y mucho decir que no. Cuando en este momento esto ha sido condenado, reprimido, juzgado, criticado, castigado, esta expresión de la rabia, que también es la fuerza y también es la manera de diferenciarnos, pues cuando no hay permiso a esto, ¿qué pasa? Que esta pulsión en el cuerpo, ¿no? Que me haría expresar la rabia, no puedo, o sea, me es muy incómoda sentirla, me es muy incómodo vivirlo. Entonces el cuerpo se va anestesiando y en la parte de aquí entre los omóplatos pues aparecen tensiones, aparece una zona acorchada que incluso puede ser una zona abultada como un bulto de grasa. Esto es como una especie de jorobita que Una muchas personas cifosis, tienen. un po- una cifosis un poquito más pronunciada, que Sí, sería una aquí. cifosis más pronunciada y que a veces tiene hasta un poquito de cúmulo de grasa, como una bolita aquí en sí, lo alto de la espalda. Esto sería una característica, sería un rasgo de una estructura, ¿no? Que es la que se llama la estructura masoquista, donde, no hay donde no hay la expresión de la rabia. También unas mandíbulas muy pronunciadas, porque aquí también está lo que sería la tensión en las mandíbulas como la expresión de voz de rabia, ¿no? Como la rabia retenida no expresada. Pero bueno, esto sería un ejemplo. Mucha tensión en la zona interescapular y como una zona muerta, ¿no? Como anestesiada, acorchada, lo que te digo, que ya no da señal, ¿no? Incluso no hay, porque la expresión corporal de la rabia iría acompañada del movimiento de los brazos que parte desde aquí atrás, ¿no? Entonces, como que eso no es fácil, ¿no? Como son brazos que están como no conectados con la parte trasera de la espalda. Esto por poner un ejemplo, hay formas de respirar concretas, ¿no? Bloqueos en la respiración muy concretos de una etapa, de otra, depende de lo que haya habido que hacer ahí, ¿no? Si, eh, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Por decir Ujú. más ejemplos de otra estructura que es anterior en el desarrollo, que sería más de la etapa oral, de la etapa donde Estas sí son que... etapas que tienen que ver con Freud, Sí, ¿no? Con las sí, etapas, sí, las el etapas de correcto. desarrollo psicosexual, sí, Eso sí, es. sí, sí, sí.
Bueno, pues ahí este es el momento de dependencia total de que las necesidades propias sean cubiertas, ¿no? Que sean cubiertas pues fundamentalmente por la madre o las personas que hacen la función de cuidado en ese momento, que pueden ser varias personas, y donde justamente lo que en esta etapa de desarrollo se desarrolla también una cualidad humana que es importante, que es el desarrollo de la confianza en el medio. La confianza, el sentimiento de confianza en el medio. Y el sentimiento de confianza en el medio tiene que ver con sentir que tengo necesidades y esas necesidades son cubiertas. Al sentir que esas necesidades son cubiertas, las necesidades de alimentación, de contacto, muchas veces la necesidad de contacto para calmarse, porque un bebé por sí mismo no es capaz, necesita el contacto para esto, ¿no? Ya que estamos hablando de un bebé desde el nacimiento al año y medio, aproximadamente, pues en la medida que estas necesidades van siendo cubiertas, se tiene una sensación de poder conectar con la necesidad, de poder conectar con esa señal interna porque no produce angustia y de confianza en que es un lugar muy profundo al final cuando el medio satisface esta necesidad, que al final son las personas que te están cuidando que la satisfacen. Hay un sentimiento muy profundo como de que uno mismo es capaz de satisfacérselas. Porque como el bebé está en fusión en gran parte de esta etapa con la madre, no distingue si es él o es de fuera. Es como que el universo está en fusión con todo, ¿no? Y él es lo mismo. ¿Y qué ocurre cuando no se da esto? Y cuando Entonces, no se da esto, claro, estar en contacto con esa necesidad se hace insoportable, ¿no? Un niño que necesita contacto, un bebé o una bebé que necesita contacto y no llega, 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 y llora, y llora, y llora. Lleva a su cuerpo a mucha tensión y llega un momento que la mejor estrategia que puede hacer para defenderse de eso es desenergetizarse. Se desenergetiza y su cuerpo defensivamente eh, coge un tono muscular hipotónico, poca carga energética, ¿no? Eh, pues son cuerpos, bueno, tienen muchas también rasgos concretos que se puede ver. Tiene una forma de respirar donde apenas coge aire, no entra mucha energía. Un tono más de la musculatura, pues eso, como más flácida. Eh, Poco desarrollo muscular la zona en la zona entre las clavículas. Son personas más bien delgadas y si no lo son, su musculatura no es fuerte. Entonces, en este caso, bueno, pues hay eh, habitualmente, es que hay muchos rasgos para decir. eh, pero seguro, mira, Como yo ya rasgo típico también está que la cabeza suele estar adelantada. Ha quedado esta cosa como de buscar a la madre, la mirada de la madre o el pecho de la madre, ¿no? La cabeza adelantada hacia adelante. La pelvis está como hacia adelante, descargada también. No coge la carga energética. Pero, y bueno, hay una forma de mirada también, ¿no? Es que son muchas cosas que se podrían ver. Es difícil diciéndolo así, pero bueno, más o menos cogemos una idea, ¿no? Como ejemplo. pero justamente te iba yo a decir que escuchándote, a mí ya se me iban viniendo personas a la cabeza. Es Vale. verdad que yo conozco un poquito más esto de tipologías asociadas a las carencias o a las necesidades, ¿no? Que se van forjando como una coraza, Sí, pero no resulta complicado que venga a la cabeza, que vengan a la cabeza personas, ¿no? Que además, pensando en su corporalidad, ¿no? Nos damos cuenta de que sí que también que coinciden con ciertas necesidades que podemos ver en ellas. O sea, que al final sí, mm, tiene mucho más sentido del que creemos, ¿no? sí, mucho, Em, mucho. Sí. Esto sería una coraza. Y te iba a preguntar, cuando las trabajáis, ¿cambian los estados emocionales y cambia también, llamémoslo carácter, pero la personalidad? O sea, la manera de interactuar con los demás, con el medio y también con uno mismo. Sí, claro, hay cambios.
siempre nuestra defensa nos va a acompañar toda la vida, es la que es y es la que hemos necesitado en un punto además. Entonces siempre nos va a acompañar, pero sí, claro que cambia. Cambia primero que hay menos energía puesta en forma de defensa que tenemos disponible para otras cosas, ¿no? Como energía sutil para la creatividad, para el placer, para la vida. También las experiencias reparadoras que en esta terapia se buscan, ¿no? Y que muchas veces tienen que ver con la relación con el otro, ¿no? Incluso con el contacto, forman parte del trabajo. Entonces, esto hace tener ya unos registros y unas vivencias diferentes y también hay una potenciación para poder vivir pues todas las posibilidades que somos, ¿no? Para ampliar experiencia, que es también una parte muy importante. Entonces, vivirme en relación ya con las personas, por ejemplo, cuando es en el grupo, cuando es en la formación, vivirme en relación con aspectos nuevos, con formas que no son mis automáticas habituales, para luego también poder llevarlo fuera, ¿no? A la vida. Entonces sí, sí que hay cambios. Hay cambios en expresión y contacto con emociones con las que no se suele contactar, ¿no? Como una cosa más libre al final, más espontánea, más con lo que hay en cada momento. Sí, sí, sí. Y con eso, con ver que al final también, solamente viendo la defensa, solamente viendo la coraza y entendiéndola y aceptándola, esto produce una transformación, ¿no? Esto hace que pueda no identificarme con ella, ver que es una parte de mí y que muchas veces no necesito no necesito defenderme de esta manera, ¿no? Que si actualizo, hay muchas situaciones donde automáticamente yo me movería así y no es necesario, no me sirve, ¿no? Y tengo todas otras muchas posibilidades. Así que todo esto ayuda a que haya cambios, desde luego, sí. Escuchándote pienso, bueno, y uno cuando se forma en la terapia corporal integrativa, luego cuando se encuentra un paciente así, ¿qué hace con él? ¿No? O sea, o sea, ¿cómo complementa esto, por ejemplo, pues a un psicólogo que además están en un plano como más mental, ¿no? Y baja un poco al cuerpo, o sea, en el momento en el que ya integran al cuerpo dentro de la terapia, pues es tener una herramienta más para poder abordar la problemática del índole que sea, ¿no? Desde también un plano tangible y corpóreo. Entonces, ¿cómo, o sea, qué herramientas obtengo yo en la formación? Ya veo que son muchas, pero vale, una vez que yo obtengo todas esas herramientas, ¿cómo luego sería el abordaje, por ejemplo, de un caso? Desde donde hay, con todas las herramientas que he adquirido, puedo jugar dependiendo de las necesidades que intuyan la otra persona, eh, o hay como un protocolo de funcionamiento a la hora de tratar a un paciente. No hay un protocolo, hay una base en esta terapia también de actitud en la terapia que sería gestáltica, que es gestáltica, ¿no? Como base desde la que ponerte como terapeuta con otra persona. Y también es una formación muy complementaria con otras, ¿no? Con otras formaciones de terapia que muchas veces las personas pues tienen y complementan con lo que sería la herramienta, las herramientas de abordaje corporal. La forma de acompañamiento usando la terapia corporal integrativa es hacer propuestas desde el emergente con el que la persona viene a terapia, que es eso que desde la Gestalt siempre se aborda, ¿no? Eso que en este momento a mí me está poniendo en conflicto, ¿no? Esto que es presente, donde está mi cuerpo, mi emoción y mi mente, desde ese emergente, hacer propuestas para que haya una conexión con el cuerpo, para que haya una ampliación de la experiencia o una ampliación de la conciencia. Entonces, normalmente cuando yo estoy en conflicto con algo en mi presente, sobre todo cuando me mueve mucho, esto tiene que ver con algo no resuelto del pasado, ¿no? Entonces, ahí va a haber la asociación con de dónde viene esto, porque
pues al final en la terapia lo que se trata es de cerrar asuntos inconclusos, ¿no? De ir cerrando temas pendientes, donde hay un montón de energía puesta también, ¿no? Y de poder recuperarla. Así que distintos tipos de propuestas que te ayuden o a vivirte de una manera o a expresar algo que no es fácil de expresar o a aumentar la sensación, ¿no? La sensación en el cuerpo, porque las señales del cuerpo son una guía muy clara también, son una certeza, no hay interrogantes ahí. O a vivirse de una manera, ¿no? O a desbloquear cosas que a esa persona se observa que le van bien desbloquear también, entendiendo sus defensas en el cuerpo, su estructura de carácter. Eh, hay experiencias que son correctivas, que son reparadoras, ¿no? Pues también desde el cuerpo se pueden proponer. Este sería el tipo de acompañamiento. Como todo se aprendió desde la vivencia, en una misma, en uno mismo, su propio cuerpo, pues es acompañar a esta misma vivencia, ¿no? A facilitar vivencias que para cada persona será la que sea, pero eh, sí que puedes saber que le está yendo bien, que puede facilitar una vivencia que es positiva para una persona, ¿no? Desde el cuerpo, sí, desde propuestas con el cuerpo, sí. Ayudar a conectar con la emoción. Muchas veces simplemente ayudar a sentir el cuerpo y poder conectar con la emoción que hay de fondo te cambia. También aquí hay una confianza muy grande en la autorregulación de la persona, ¿no? O sea, de base está que somos capaces de autorregularnos cuando estamos en contacto con nuestras necesidades reales, ¿no? Con estas señales que da el cuerpo. Es tomar el cuerpo como un avisador, ¿no? Tomar el cuerpo Como un guía, termómetro. como un Sí. termómetro, sí, como un lugar sagrado Mm. donde yo conecto conmigo, ¿no? Y puedo validar mis sensaciones y puedo validar también mis necesidades y desde ahí ponerme en coherencia con ellas, ¿no? Desde ahí moverme. Entonces, eso ya ayuda mucho a que la persona misma eh, haga, vea, tome conciencia. Sí. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Una de las cosas que me sorprendió mucho, fíjate, ¿no? Fue que le dedicarais un módulo a la sexualidad. Sí. Y claro, me sorprendió al margen de saber que es algo necesario y que está mal entendida y que está mal usada con el uso que le hacemos a la sexualidad, ¿no? Está como eh, está muy polarizada y poco equilibrada, tanto en los géneros femenino o masculino, ¿no? Entonces quería preguntarte qué es, o sea, si nos podrías un poco hablar de este concepto, desde dónde lo entendéis y si efectivamente hay como un decalaje en el entendimiento y la integración de la sexualidad en las personas, porque entendemos la sexualidad con un fin, ¿no? Únicamente como un resultado. Vamos buscando placer y es el placer, ¿no? Y para eso, por eso utilizamos la sexualidad, porque es un vehículo para llegar a... Pero en realidad no existe únicamente ese objetivo, sino que tiene otras funciones. Ujú. Entonces, me gustaría que nos las pudieras explicar, ¿no? Que nos hablaras de la importancia de la sexualidad, su función y cuál es ese decalaje, ¿no? En géneros. Bueno, pues la sexualidad no solo le dedicamos un módulo, sino que le dedicamos tres, uno por curso y un stage, que es un taller más largo residencial de 4 días que se hace bueno, pues en un entorno de la naturaleza. Entonces tiene mucha presencia el trabajo con la sexualidad. La sexualidad la entendemos en un sentido muy amplio, pero además muy de base como un impulso muy profundo en el ser humano, que ya tiene que ver con este impulso hacia la vida, hacia el bienestar y hacia la satisfacción, ¿no? Que es hacia el placer. Entonces, una persona sana está enfocada a esto, ¿no? Está dirigida a esto, ¿no? Hacia su bienestar, hacia el placer. Y naturalmente todos estamos
dirigidos así. Incluso los organismos más básicos buscan satisfacer las necesidades, ¿no? Y buscan este bienestar y este estado que lleva a la relajación de nuevo. Siempre cuando hay una necesidad se siente una tensión que te hace moverte a ella, luego hay la satisfacción y la relajación, ¿no? Como pulso muy básico. Entonces, la sexualidad es la energía más potente del ser humano, es muy poderosa y justamente muchas veces por eso es muy difícil sostenerla, ¿no? Se hace difícil sostenerla y sentirla. Se ve en un sentido muy amplio desde lo que sería sensualidad, que puede ser una mirada, ¿no? Un tono de voz, un gesto, hasta energéticamente, ¿no? Puedo sentir acercándome esa energía a lo que es la pues a lo que es la sexualidad que habitualmente lo que se asocia con sexualidad que es genitalidad, ¿no? O la sexualidad más genital, el coito y tal. Entonces la sexualidad la vemos tan amplia como lo que sería la disposición al placer en la vida, ¿no? La disposición al placer en general y la sensibilidad, ¿no? Para sostenerlo y dejárselo sentir, ¿no? Que esto, desde una comida a un baño en el mar, a mil acciones que puedo tener en el día a día, a la relación con un otro, ¿no? Y a la sexualidad propia también, apropiarme de mi sexualidad, de mi capacidad de excitación, independientemente de lo externo, y también a la relación con un otro, a una otra, ¿no? Donde, donde ocurren tantas cosas, ¿no? Donde hay comunicación, donde hay amor, donde hay creatividad, donde también hay la capacidad de procrear, ¿no? Y donde está el placer, ¿no? Y la satisfacción. Tenemos una persona, también un teórico muy importante, así como Lowen que has nombrado, que fue el maestro de Lowen, que es Wilhelm Reich, que, que él puso la sexualidad y el orgasmo muy en el foco de su terapia, como entendiendo que cuando una persona como cuerpo y psique están totalmente unidos, una persona sana psíquicamente ha de tener la capacidad de tener una sexualidad sana, ¿no? Y un orgasmo donde se produce una entrega plena a esta vivencia de placer, donde esta entrega plena hace que con todo tu cuerpo tú esté involucrado en el orgasmo, ¿no? O sea, todo el organismo, la respiración, donde hay unos movimientos que son espontáneos, incluso pueden ser, bueno, ondulantes, pueden ser como convulsiones, ¿no? Desde la cabeza hacia la pelvis, y esto es señal de salud, ¿vale? Esto es poder entregarse a esto con todo el cuerpo, es como entregarse a este río de la vida, ¿no? Y este río hacia el placer es señal de salud. Entonces, él lo trabajaba muchísimo, lo trabajaba desde el cuerpo. Te quería hacer una parada porque escuchándote, ¿no? También es síntoma de una buena salud sexual que la inhibición no sea un problema, sino que en ocasiones puede haber una inhibición Sí, por modulación o por autorregulación, por una exacto. decisión propia. Lo que Sí, ocurre muchas veces en esta sociedad es que justamente no se da esa inhibición, sino una exacerbación o un extremo uso, digamos, a veces también muy relacionado con la agresividad de la sexualidad, ¿no? sí, sí. La propuesta aquí sería dejarse sentir, porque hay una manera, hay algo que ocurre mucho también que es la represión y no sentir, ¿no? Represión y entonces no, y además se puede defender el cuerpo para ello, y de hecho hay muchas personas que lo tienen defendido para ello. Pero aquí la propuesta sería dejarse sentir, apropiarse de esto y luego adecuar tú lo que haces con ello, ¿no? Como que hay una diferencia entre lo que yo me puedo dejar sentir en el cuerpo y lo que elijo hacer con eso.
y en lo que elijo hacer con eso, pues claro, ya hay muchas veces otras personas, están los acuerdos con otras personas, está la mirada hacia el otro, ¿no? El respeto, los acuerdos si hay una relación de pareja, de cómo es el acuerdo en la relación de pareja, ¿no? De vivir esto. También en el trabajo, haciendo un poco también, ahora con lo que estás diciendo, otra aportación, eh, hay una parte que se acerca como a la visión tántrica, ¿no? Que sería justamente dejarse permitir esta sensación que es más instintiva, ¿no? De placer y poder subirla al pecho, ¿no? A lo amoroso y poder subirla más arriba, ¿no? A lo espiritual. Entonces, es dejar que todo tu ser se llene de esta energía. Ahí la metáfora de lo que sería en lo instintivo el fuego, en lo emocional el agua y luego el éter, ¿no? Que sube a lo trascendente, que es lo que ocurre también pues en un orgasmo, que está la muerte del yo, ¿no? Que se desvanece el yo y el tú y se entra en un lugar sagrado, ¿no? Entonces, esta es una forma de canalizar esa energía que es justamente a partir de sentirla y darle permiso, poder subirla al resto del cuerpo, ¿no? Esto lo digo porque ahora con lo que comentabas, esta tendencia que hay a como descarga sería, ¿no? Como siento excitación y voy a descargar. Y O esta tensión, descarga porque no pasa por el resto del cuerpo, ¿no? No se involucra todo efectivamente, el cuerpo. yo he detectado personas que por no hacerse ver o por no hacer frente a la rabia en un momento concreto, luego necesitan una actividad y tienden a volcarlo en el sexo para desfogar la tensión o la rabia que no han podido sacar en una situación concreta, que además era necesario para poner un límite, para ver algo, ¿no? Y entonces no lo hacen. Y entonces es como que se ha hecho un uso sexualizado del sexo, o bueno, o digamos del placer, que, que, que es muy patente, ¿no? Y que aparte es como que se cronifica en una sociedad cada vez más ciega para hacer frente a determinadas situaciones y emociones, pero que utiliza otras para poder sacar la tensión que se ha generado en la anterior, ¿no? Claro. Entonces, era un poco más haciendo alusión a eso. En este caso, podría ser esta sexualidad que estás comentando una que se queda más en la parte genitales y no y que se encuentra con bloqueos en otras zonas del cuerpo y no sube más arriba, ¿no? Donde tampoco es completamente satisfactoria. ¿No? No. De hecho, esto de lo que te estaba hablando antes, cuando la energía sube, ¿no? Al pecho, al amoroso a los chakras más altos, a lo espiritual, se puede vivir lo que se llama el orgasmo total, ¿no? Que es una descarga completa, una descarga energética completa, donde se vive una satisfacción y un ya está, ¿no? Y un reposo completo, que no se vive cuando es de otra manera. Estoy de acuerdo. Bueno, queda en una parte del cuerpo, queda en una zona, puede haber un desequilibrio muy grande entre lo que sería el centro instintivo, emocional, mental, y cuando hay un desequilibrio, pues no estamos en salud, ¿no? Efectivamente. Otro autor que también te oí y que citabas, y que además que a mí me hacía mucha ilusión porque tengo los libros por aquí, y fue un motivo más para decir, yo tengo que entrevistar a Rocío, porque de todo lo que habla yo resueno muchísimo. ¿No? Que es a Juan José Albert. Hay un libro que es Ternura y Agresividad, que aparte yo lo he descubierto hace poco, y que es, y que es muy interesante porque habla de estos dos impulsos, de la ternura y la agresividad, como necesario para la supervivencia y el desarrollo de la persona. Y una se pone a pensar, pero ¿cómo va a ser la agresividad necesaria? Y luego empiezas a leer los porqués y desde dónde te desgrana él este concepto y esta necesidad y tiene mucho sentido, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras de estas dos fuerzas, ¿no? Que además son complementarias y necesarias, y además él hace analogía con los enneagramas, ¿no? Hace tipologías, habla de las tipologías de comportamiento, carácter, conjunto con el enneagrama. Yo no sé si también la terapia corporal integrativa trabajáis con ellos. Sí, sí, sí.
Bueno, esto que dices de la ternura y agresividad está también en un concepto muy de base que ayuda mucho su comprensión y sería parte de la ternura y la agresividad como dos impulsos muy vitales de la persona, ¿no? Hay un concepto que se llama el impulso unitario, que es la energía, la calidad y cantidad de energía con la que venimos al mundo. Esta cualidad y cantidad energética tiene que ver con la energía encarnada individualizada, con lo que ha sido nuestra estructura genética heredada y con las vivencias intrauterinas, ¿no? Con las vivencias en el estado intrauterino. Y es la que es. Cada una tiene su cualidad energética y su cantidad energética, y con esa vivimos. Y ahí en esa energía está tanto la capacidad de poder conectar con mis sensaciones, con mis emociones, como la capacidad de poder moverme en el mundo, ¿no? Y relacionarme. Entonces, en este impulso unitario se distinguen dos subimpulsos. Uno es el subimpulso tierno y otro es el subimpulso agresivo. El subimpulso tierno es esta cualidad energética que va hacia adentro, centrípeta, que me permite el contacto interno, el contacto con mis estados internos. Que ahí está también el poder escuchar las necesidades, ¿no? Las necesidades, las señales que da el cuerpo, tanto necesidades físicas como emocionales, mentales, espirituales. Y este tiene mucho que ver con lo que ha sido lo que se llama función madre, con lo que ha sido el acompañamiento en las primeras etapas del desarrollo psicosexual de nuestra vida, sobre todo hasta los 2 años y medio. Función madre entendida como la madre o las personas que hacen el acompañamiento, la abuela, el padre, bueno, otra persona que hacen acompañamiento en este momento de la vida, que ayuda a justamente como función sagrada a conectar con ese espacio interno, que es una cosa que también la formación, cuando tenemos herida aquí, pues ponemos el foco en poder volver a conectar con esas sensaciones y esas sensibilidades, ¿no? Cuando hay una disrupción en este sentir, lo que produce es que hay una sensación de no confianza en la propia autorregulación, ¿no? Cuando hay una dificultad en poder arraigarse este impulso tierno, hay una dificultad para sentir la confianza en la propia autorregulación de la persona. Entonces, esto sería el ámbito de lo que se llama ternura, ¿no? De impulso tierno tan importante. Luego, el subimpulso agresivo, aunque agresivo es una palabra que choca, como dices, ¿no? Porque muchas veces la podemos asociar a violencia. Bueno, violencia sería una forma de agresividad muy concreta, pero aquí tanto Juanjo Albert como en el TCI lo que vemos como agresivo es, como en la base de la palabra, de ir hacia, ¿no? Es un movimiento hacia adelante, ir hacia. Ir hacia, que lo necesitamos tanto, ¿no? Necesitamos ese impulso que una vez que yo conecto con la necesidad que tengo, me permite salir al mundo a buscarlo autónomamente, ¿no? Me permite moverme, necesita un motor donde yo voy y voy a satisfacer esa necesidad, donde voy al contacto externo. Este subimpulso tiene mucho que ver con lo que se desarrolla en las últimas fases del desarrollo psicosexual, que aquí estaríamos entre los 2 años y medio y los 7, que se asocia mucho a la función padre o a las personas que hacen esta función de acompañar en la salida al mundo, ¿no? De acompañar, de apoyar a esta salida hacia afuera. Cuando esto es no adecuado, cuando hay una interrupción en el desarrollo de esta capacidad, lo que hay es hay una dificultad para la autonomía, para la independencia, y hay más un ser dependiente, ¿no? Que puede ser dependiente tanto por sumisión o pasividad, como por rebeldía, todo lo contrario, ¿no? Pero que al final es una manera de dependencia también, porque la rebeldía tiene
la mirada está puesta fuera en un otro de referencia donde yo hago todo lo contrario, entonces no está puesta en mis necesidades, ¿no? Y también puede haber lo que sería una cosa más impulsiva o más violenta. Así que esto es una partecita de una forma como desviada de lo que sería nuestro impulso agresivo natural, ¿no? Que necesitamos tanto y que muchas veces hay esta dificultad de cómo voy a por lo que quiero, ¿no? De no sentir esa fuerza, ese, ese motor, ese Ujú. motor, ¿no? Que, que, justamente cuando en la infancia pues empieza a desarrollarse está muy, muy bueno. Como este ejemplo que hablaba antes, ¿no? De nota, bueno, a veces es la rabia misma también de hace poder cambiar algo o poder notar que tú puedes interferir en el entorno, ¿no? Que tú puedes afectar y hacer que las cosas sean diferentes. Entonces, lo necesitamos esto, como lo que entendemos por agresividad, que no tiene nada que ver con violencia. Me gustaría, porque ahora escuchándote, ¿no? Has utilizado la palabra rebelarse y a mí me ha venido un adolescente a la cabeza, Vale, porque es la época de sí, mayor rebelión, sí, si cabe. Yo creo que es los 2 años y ya luego la adolescencia. sí. Entonces, yo ahora estoy trabajando con adolescentes, Uh que para -huh. mí ha sido una incursión tremenda, porque por mucho que una sepa y por mucho que trabaje con adolescentes que van a tus sesiones porque les apetece aprender lo que tú les das, cuando te metes en una clase o en un aula no tienen nada que ver, porque hay muchos adolescentes que no les apetece hacer eso, o que justamente están en su ecosistema en el que ellos tienen tanto que comunicarse entre sí para permanecer intactos, para su supervivencia, para su imagen, ¿no? Que lo que tú des o ofrezcas es como que queda en otro área relegado al profesorado, ¿no? Por lo tanto, es como que carece de importancia, aunque tú quieras enseñarles algo maravilloso como son artes plásticas, ¿no? O teatro. Uh -huh. Entonces, tu experiencia en el trabajo con la infancia ¿no? Y además esto que haces de la evitación de la neurosis o trabajar para que esto no se dé, sí que me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es el proceso de los adolescentes en, en una fase de tanto desarrollo y de tanto cambio, porque a nivel cerebral hay una poda tremenda de sus experiencias pasadas, ¿no? Sí, Y exacto. qué podemos hacer para crear un acercamiento. A mí una de las cosas que me pasa con ellos es que veo que están muy mermados a nivel corporal. O sea, que cualquier actividad que se les quiera ofrecer de autoconciencia o de expresión, de expresividad, está totalmente coartada. Es como que no llega ese, ese estímulo a ellos, ¿no? Pero yo, sin embargo, sí que creo que hay maneras de llegar a ellos. Lo que pasa es que no sabemos, ¿no? Entonces, un poco, por si nos puedes dar un poco de luz en el camino y hablarnos y contarnos de algunas técnicas que podamos utilizar para hacer que sus cuerpos se muevan y tengan mayor acceso a esa expresividad y que nos cuentes qué les pasa. Bueno, una cosa muy hermosa que pasa en la adolescencia es que, y para mí aquí sería la mirada principal, es que todo lo que ha quedado pendiente de la infancia, ¿no? De esto que hemos estado hablando, como heridas de la infancia, emerge con muchísima fuerza e inconscientemente, buscando ser sanado, buscando la reparación, buscando ser sanado. Entonces, si conocemos a nuestros adolescentes y conocemos qué han vivido en su infancia, donde ha podido haber herida, donde ha podido haber cosas pendientes, en la adolescencia ellos van a gritar eso. Y a la vez hay una forma de ser muy plástica, muy flexible todavía, que ya en la adultez no ocurre, donde cualquier experiencia diferente, cualquier cosa nueva que uno necesita y cualquier cosa reparadora es muy fácil que se incorpore. Hay mucha plasticidad a ese nivel, ¿no? O sea que es una oportunidad, es una oportunidad. Lo que pasa es que el adolescente pues no sabe no sabe lo que le pasa o por qué hace las cosas. A veces no se aguanta ni al mismo ni a ella misma, ¿no? Es como pondría
el cartel de cerrado por construcción, ¿no? Por obras y ya está, porque es lo que está ocurriendo. Pero poner esa mirada de que eso tiene un sentido y tiene un porqué y un para qué, yo creo que ayuda mucho. Ayuda mucho. Y si se conoce lo que ha sido, lo que ha habido en la infancia, ¿no? Que ayuda, ayuda mucho. Claro, luego está todo el tema de la rebeldía pues, corto con todo lo que me han dicho y veo cuál es mi forma, ¿no? Y en ese corto con todo lo que me han dicho, luego muchas de las cosas me las voy a volver a coger. Eh, hay un corto con todo que luego más adelante muchas cosas diré, pues esto me ha servido un montón, ¿no? Pues esto sí, para mí es así, ¿no? Y a lo mejor alguna cosa que es diferente. Pero sí es como esta poda que decías, ¿no? Para ver qué es lo propio, ¿no? En esta persona que se está empezando a construir como adulta, con su forma. Luego, lo que dices a nivel corporal, mi experiencia en general en la terapia con adolescentes es que hay cosas más fáciles y más rápidas de incorporar que con los adultos cuando están abiertos a ello. Porque están más cerca de la infancia y más cerca de una cosa más espontánea y más esencial, no tan condicionada en el tiempo, están más cerca en eso, ¿no? Llevan tantos años haciendo las cosas de la misma manera y todavía están en construcción, entonces todavía están pudiendo incorporar distintas cosas. O sea, es un momento muy rico, la verdad. Muy, muy rico. A nivel terapéutico, muy rico. Tengo la experiencia que está más cerca, por un lado, y por otro también hay pues esta cosa del cuerpo, muchas veces, ¿no? La vivencia de que el cuerpo No les no acompaña, les ¿no? acompaña, es nuevo, está cambiando, puede ser que como los cambios cuestan, ¿no? Y hasta que me acostumbro al cambio y que a lo mejor no me gusta cómo cambia, más todos los mensajes que hay, ¿no? Que yo creo que esto eh, justamente en la adolescencia pues hace mucho daño de cómo tiene que ser tu cuerpo, ¿no? Qué cuerpos son valorados, qué cuerpos no. Eh, y esto a veces es un momento donde hay la dificultad de sentir el gusto de estar en el propio cuerpo, ¿no? De ser ese cuerpo que eres, que estás siendo, ¿no? Por todas estas razones. Entonces yo creo que los trabajos que ayudan a esto son muy buenos, que ayudan a conectar con las sensaciones internas, a poder darles validez, a tomar eso como real, ¿no? Todo lo que dice el cuerpo es real y es importante, con esto de tomar el cuerpo como guía, ¿no? Como este espacio de contacto con una misma, con uno mismo, donde si me dejo sentir me voy a dar cuenta de cosas, ¿no? Me voy a dar cuenta que algo me apetece o no me apetece, que a lo mejor necesito poner un límite. Este trabajo para mí desde el cuerpo es muy rico con los adolescentes. Centrarse más en el sentir que en el ver el cuerpo. Aparecen todos estos juicios. Y sobre todo lo que te he dicho, con todo lo que el cuerpo nos dice, ¿no? Como poder tomar en cuenta que eso es importante y que eso me acerca mi yo esencial, ¿no? También los adolescentes tienen un radar es como una frecuencia de radio para lo que es auténtico, ¿no? En la persona que les está transmitiendo algo. O no, cuando, cuando es algo que tú sientes, que tú crees, que tú vives, estás en eso. O no, o es un bla, 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 porque suena como bla, 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 ¿no? ¿No? Ujú. Que yo creo que solamente eso ya es lo que puede transmitir. Si transmite y a quien Efectivamente, transmita, ¿no? Sí, totalmente. Sí, al final ese feedback se recoge siempre, ¿no? sí, Y ellos, sobre todo que están en una etapa en la que seleccionan muy bien a quién hacen caso y a quién no, porque sí, pueden, porque sí, todavía no eligen mucho, sí, pues si tú te acercas a ellos siempre es más fácil que seas bien acogida, ¿no? Y que lo que venga por tu parte tenga una buena sí, acogida. sí. Pues Rocío, aquí yo emplazo ya a mis invitados a que hagan una muestra de su trabajo, de algún ejercicio
ejercicio, de una práctica de lo que hayamos hablado, y que así pues las personas que nos estén viendo, las que nos escuchen no, pero las que nos vean, sí puedan hacerse una idea de por dónde va, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando. Así que te emplazo a que nos muestres el Vale. tuyo. Yo me he dado cuenta que no te he contestado a una cosa de antes, que me habías preguntado lo de Juan Falber con lo de la asociación del enneagrama y la Con los caracterología. enneagramas. Sí, sí. Que bueno, que sí que lo vemos, esta asociación de caracterología energética con el enneagrama, ¿vale? No, al final no te dije, y que sí, sí que se ve en la formación, y es una asociación muy interesante, que en muchos casos se encaja. Fenomenal. Vale, y aquí para esto, ¿cómo hacemos? ¿Tú lo harás? Pues O... mira, yo en principio lo hago, pero como estoy todavía convaleciente un poco, pues cada vez que hago un movimiento o me tumbo tal, me empieza a toser o empieza a hacer, eh, me empieza un poco a somatizar un poco el virus. Entonces no lo estoy haciendo en estas primeras entrevistas. Ya. Cuando pase el virus completamente, sí, generalmente acompaño. Vale, vale. Entonces, porque bueno, yo iba a hacer una propuesta, quería hacer una propuesta de conectar con la respiración, con una respiración más libre, más amplia, que esto forma una parte importante también del trabajo que se hace en TCI, y con mucho de lo que he estado hablando, de poder sentir estas señales, ¿no? del cuerpo, y poder sentir la sensibilidad. En la medida que yo respiro y respiro más ampliamente, yo siento más lo que sea, ¿no? El diafragma es algo que todos los adultos tenemos bloqueado de alguna manera. Justamente lo bloqueamos para no sentir algo que era muy difícil de sentir, y que al final pues hace que sienta menos todo, ¿no? Entonces, esta respiración que podemos recuperar, más amplia, más profunda, que nos hace vivir también más profundamente, es recordar una respiración que ya tuvimos, ¿no? Que el cuerpo la puede recordar, que normalmente la hemos tenido, a no ser que la hayamos bloqueado muy, 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 muy tempranamente, y y que el cuerpo reaprende a respirar así. Así que yo quería hacer una propuesta sencilla, donde poder pues sentir cómo es esta respiración más amplia, y que se puede, al final ayuda mucho a hacer un desbloqueos para esto, ¿no? Pero bueno, que sería como el espacio donde, si yo me encuentro conmigo a ver lo que hay, pues respirando así me voy a encontrar. O si estoy con otra persona respirando así, voy a sentir más lo que sea también que está pasando así. Así que incluso invito a dar un abrazo respirando así, porque eso cambia totalmente la sensación. O si estoy triste pero no consigo llorar, pues respirar así me conecta más con esto, ¿no? O no sé lo que me pasa, estoy en angustia, porque en angustia seguramente estoy con el diafragma bloqueado, no dejándome sentir algo. La propuesta es poder recostarse, poder tumbarse en una colchoneta, en un colchón, en una esterilla en el suelo. Yo voy a ayudarte. Me voy a poner de pie, no se me va a ver completa, se me va a ver únicamente desde aquí, pero como es diafragmática, creo que esto sí va a salir, ¿verdad? Se va a ver, se va a ver, vale, vale, muy bien, bien, pues si nos colocamos tumbadas y tumbados en una colchoneta, un colchón, estirados con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en la colchoneta a la anchura de las caderas, estaremos en una posición bastante cómoda para sentir esta respiración. Yo simplemente la voy a hacer cuando ya diga alguna pauta más. Y, y aquí os invito a cerrar los ojos, a aflojar la cara y a respirar tomando el aire por la nariz y soltando el aire por la boca.
Y también a colocar las manos por encima de los huesos pélvicos en el vientre para poder sentir que el vientre se mueve. Que vamos a hacer es, al inspirar, dejar que el vientre se hinche como un globo. Esto es lo que ocurre cuando respiramos con el diafragma. El diafragma se desplaza hacia abajo. Entonces las vísceras ocupan un lugar que hacen que el vientre se hinche. Y al expirar, que se deshinche, ¿no? Al sacar el aire, el vientre se deshincha. Entonces ahí está Vanessa. Voy a hacerlo yo también para que se vea presentada. Entonces inspiro y expiro. Inspiro tomando el aire por la nariz y expiro sacando el aire por la boca. Dejando que el vientre se mueva. Eso. Que baje al sacar el aire y que suba al coger el aire. Y para quien pueda tumbarse, con las manos aquí sobre la pelvis, pues poder sentir como el vientre sube en la inspiración y baja en la expiración. Sí. Seguir respirando así. Siguiendo respirando así, observar si mi vientre sube y baja, si soy capaz de hacer esto. Y vamos a añadir, sacar un sonido con la voz. Esto ayuda a sacar más aire. Entonces, en el momento de la inspiración, cuando vaya a sacar el aire, hacer un sonido sin forzar la garganta. Puede ser que mi A sea temblorosa al final y dejar que sea lo más larga que me sale de manera relajada. Entonces, y respirando así, tumbadas y tumbados, dejar soltar el cuerpo en la expiración. Es como una entrega, un soltar. Cada vez que suelto el aire, la parte más activa sería inspirar, hinchando el vientre, y en el momento de soltar hago esta rendición, este soltar simbólicamente, donde no tengo que hacer ningún esfuerzo, solamente sale la voz junto con mi aire, así como me salga sin forzar la garganta. Y lo voy a seguir haciendo tumbado un poco. Muy bien. He quedado como una entrevistadora malvada. Pero bueno.
pero ya voy a dejarte libre. Muchas gracias, Rocío, por estar, por todo el conocimiento que has compartido. A mí me ha quedado muy claro muchos de los tipos de abordaje que hacéis y, y la formación, ¿no? Vuestra formación tan integrativa y tan completa. Si quieres hablar de los próximos cursos, de la próxima formación, por favor. Bueno, ahora mismo hemos empezado la formación en las ciudades donde la hacemos, en Madrid, en Barcelona, en Tarragona, en Ibiza, en Mallorca, Granollers, que está en Cataluña también. Lo que todavía está abierta la posibilidad a que se incorporen los últimos rezagados a los grupos que justo recién empiezan. En la mayor parte de los grupos se ha hecho un taller nada más, el primero. Y bueno, se está a tiempo todavía de empezar la formación en este curso que va de octubre a julio. Depende en qué sede, puede ser menos. Si no, al año que viene empieza otro curso, ¿no? En septiembre. Entonces, bueno, todavía hay tiempo Pues se pueden meter, ¿no? En la página web de Terapia Corporal Integrativa Sí, para ver se puede entrar en la toda la página web de Terapia Corporal Integrativa y ahí se pueden ver las distintas sedes que hay